¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy voy a hablar del counseling como una disciplina rigurosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una tarea para pusilánimes. Hay muchas razones que avalan este punto de vista, es decir, no nos tenemos que apoyar en teorías terapéuticas o en habilidades de diagnóstico, ni mucho menos ponernos en un estatus de superioridad con el consultante. Todo lo contrario, hay que dejar que la relación fluya de una manera particular, dependiendo del consultante, con una escucha activa y de una manera muy empática. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que no necesitamos teoría para establecer estas habilidades, sino todo lo contrario, hay que tener un desarrollo de la personalidad, hay que saber lo que se está tratando y lo más importante, hay que dejar que fluya. Por eso no es para cualquiera, ya que una persona que está deprimida, que no tiene una fe, que no confía en el potencial del otro, no puede realizar esta tarea. Para ser counselor hay que estar bien uno mismo para escuchar al otro y tratar de trasladarle esa creencia en el potencial de sí mismo. O sea, como yo creo en mí mismo, él tiene que creer en él mismo. Por eso le digo yo que es una disciplina rigurosa. Nuestro mundo está lleno de profesionales de la ayuda, cuya actividad es una estrategia desesperada para evitar enfrentarse consigo mismos, a veces por desinterés, y puede ser reforzada por una comprensión equivocada, en la cual los conceptos de egoísmo y de amor por uno mismo suelen confundirse. Para el counselor centrado en la persona, la habilidad de aceptarse y afirmarse es de hecho la piedra fundamental de su práctica terapéutica. Y si se carece de ella, la utilidad de la relación de ayuda va a estar gravemente dañada. Es imposible ofrecer a un consultante aceptación, empatía y autenticidad al nivel más profundo si no podemos aplicar tales respuestas a nosotros mismos. La autoaceptación y más aún el amor por uno mismo no se logran con facilidad y una vez obtenidos necesitan ser cuidados. Se requiere que estemos dispuestos a brindarnos tiempo, atención y cuidado que surjan de un sentido de responsabilidad para con los consultantes al servicio del trabajo del counseling. Con frecuencia esto significa que nos dispongamos a buscar de manera regular el apoyo de un amigo o colega con quien podamos mostrarnos abiertos, vulnerables y hasta confundidos. Puede o no ser la misma persona que supervise nuestro trabajo de counseling. La cualidad del ser del counselor es fundamental en la creación de las condiciones terapéuticas. La relación que el counselor tiene consigo mismo determinará en gran medida la calidad del trabajo que puede iniciar con sus consultantes y por lo tanto es uno de los temas usuales de la supervisión. Escuchando al sí mismo. Para que una relación sea efectiva y se valore el sí mismo, no se logra de un día para el otro. Los counselors centrados en la persona, tanto como para sus consultantes, probablemente en el pasado experienciaron relaciones críticas que dañaron su autoestima o presentan sentimientos de culpa que afectan a su confianza. La conciencia y el conocimiento de sí mismo son de crucial importancia para evitar caer en el autoengaño. Probablemente se da por un proceso doloroso, ya que implica afrontar las condiciones de valor condenatorias que están estrechamente vinculadas al proceso de valoración organísmica. Este proceso de la escucha de sí mismo es un proceso evitado, es un proceso resistido, ya que implica mucho dolor para la mayoría de las personas. La escucha de sí mismo para los counselors en formación es clave para la disciplina, es inevitable este proceso. Por lo tanto, probablemente se convierta en una tarea diaria. Esta escucha regular no solamente es importante para el desarrollo y el mantenimiento de la conciencia en sí mismo, sino también para mantener la congruencia y la autenticidad en la relación que tenemos con el consultante. Esta escucha de sí mismo es una manera de monitorear el mundo interno de cada uno. Esta escucha ayuda a fortalecer la confianza, el desarrollo y la conciencia en sí mismo, el cual reduce el temor de vernos enredados en la confusión o en la angustia del consultante.
La escucha de sí mismo, el mundo interno, para un counselor es el recurso más preciado. Por lo tanto, es de gran responsabilidad realizar esta autoexploración. Este proceso de escucha de sí mismo, cada persona, cada counselor en formación decide de qué manera transitarlo. Puede ser desde un enfoque estructurado, puede ser de manera grupal, a través de un amigo, de manera individual, a través de la escritura o desde un enfoque más sofisticado como el focusing. También se practicaba últimamente la poesía. O también pueden hacerse prácticas de pregunta, como por ejemplo, ¿qué es lo que más me da alegría? ¿Qué es lo que me provoca ansiedad? ¿Qué es lo que más estoy extrañando? ¿Qué es lo que más extraño? Esta escucha, esta tarea de escucha regular es necesaria para todo counselor centrado en la persona, que intenta acompañar esa persona en proceso, esa persona en dolor, esa persona en sufrimiento, o intenta acompañar a aquellos que están en ese proceso. Escuchar al sí mismo es una cosa, pero otra cosa diferente es el conocimiento que surge de esa escucha, es decir, el conocimiento del sí mismo. Y esto, en muchas ocasiones, es algo que no es fácil de sobrellevar. Aunque tal conocimiento es preferible a la ignorancia intencional de una vida no examinada, la autoaceptación puede resultar para el counselor un gran desafío. La aceptación es una primera etapa crucial en el proceso de valorización y de afirmación del sí mismo. El counselor que no se acepta a sí mismo corre el riesgo de vivir una contradicción que se encuentra en el núcleo central de su tarea terapéutica, porque carecerá de una respuesta actitudinal esencial para el bienestar del consultante. La autoaceptación no debe confundirse con complacencia ni aceptación resignada, ya que la persona complaciente o resignada dejó de escuchar a su sí mismo y no tiene la voluntad de continuar en la autoexploración, condición o compromiso que es de por vida para el counselor centrado en la persona. Si la verdad fuera dolorosa, si se generan sentimientos de culpa o falta de valoración, la tarea de autoaceptación puede resultar difícil, y aquí es muy importante el contexto en el cual vive el counselor, porque necesita un contexto de empatía, de aceptación empática. Cuando hablamos del contexto estamos hablando de los amigos, de los familiares, de los compañeros, del terapeuta, del supervisor. Ellos pueden acompañar este proceso de autoexploración ayudándolo en los momentos en los cuales resulte difícil la aceptación. Ellos también permitirán que la persona pueda distinguir entre los sentimientos de culpa inapropiados, que son aquellos que surgen por no haber podido cumplir las expectativas de los otros, y los sentimientos de culpa apropiados, que surgen de la traición hacia sí mismo, es decir, de no haber cumplido con el propósito de la propia existencia. En el primer caso, es decir, en los sentimientos de culpa inapropiados, es importante no reconocerlos como propios, sino rechazarlos. Pero en el caso de los sentimientos de culpa apropiado, es importante entender que estos pueden ser el disparador para volver a contactar con el proceso de valoración organísmica, y esto los puede llevar hacia el crecimiento y el cambio. Irónicamente, los counselors del enfoque centrado en la persona son comúnmente capaces para distinguir entre estos sentimientos de culpa en los consultantes y tener una extraordinaria paciencia para acompañarlos en el proceso. Pero cuando se trata de ellos mismos, suelen perder la paciencia rápidamente y caer en la autorrecriminación. Si la autoaceptación es una de las condiciones básicas en la actitud hacia el sí mismo del counselor centrado en la persona, podemos decir también que el amor hacia sí mismo constituye un grado superlativo de desarrollo de la personalidad, el cual le permitirá tener la valentía emocional aún frente a los consultantes que parecen ser más difíciles de ayudar. Sin autoaceptación, el counselor centrado en la persona descubrirá que su trabajo es imposible. En cambio, si siente amor por sí mismo, disfrutará de la maravilla de haber encontrado un trabajo que le brinda placer y alegría a diario.